Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Ya estamos en la audiencia preliminar del día de hoy. Nos acompañan don Daniel Pou, quien es politólogo, y Antonio Siriaco Cruz, economista. Con ellos vamos a abordar el tema del análisis del discurso del presidente Danilo Medina y también lo que son las nuevas medidas económicas a raíz de la situación del COVID-19. Buenas tardes, caballeros. Bienvenidos al Tribunal de la Tarde desde sus casas, pero están con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, Diagney, y también a Mildred, gracias por la invitación y compartir con nuestro amigo Daniel Pou. Para mí un privilegio compartir con todos ustedes. Bueno, de inicio sería interesante escuchar por parte de ustedes sus consideraciones del discurso que expresó el presidente Danilo Medina el pasado domingo, donde anunció una apertura gradual de la economía y modificó lo que es el toque de queda. Así que vamos a escucharlo. ¿Por quién comenzamos? Bueno, por usted, don Daniel. Gracias, Daniel. Gracias. Por Siriaco, ok. Muy bien. Mira, yo pienso que el discurso del señor presidente fue por la vía correcta. Era obvio que era voz populi, incluso de una parte importante de los sectores productivos, de un proceso ordenado, de un proceso por fase gradual, de una desescalada, de una apertura condicionada a una serie de requisitos y protección por parte de la economía dominicana. Era evidente que por la característica misma de la economía dominicana, porque tiene un tejido social y empresarial que no es tan sólido por el hecho de que hay muchos informales, de que no podían ya esperar más tiempo para recibir ingresos porque son sectores con dificultades en flujo de efectivo, dificultades en el financiamiento y no tenían la capacidad para aguantar un mes o 15 días de un proceso de emergencia, de cuarentena, de toque de queda. Incluso yo creo que la reunión que tuvo el equipo de gobierno con la cúpula empresarial y con el mismo gobernador del Banco Central y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que se presentó el trimestre de la economía dominicana y donde el mes de marzo hubo una caída de menos 9.4 y posiblemente el mes de abril sea peor que el mes de marzo. Eso yo creo que hizo que el presidente de la República hiciera esa locución y flexibilizara esta situación de restricciones. Obviamente que todos nosotros tenemos que tener pendiente de que tenemos que vivir con este virus. Por eso utilizó un término que los españoles ya comenzaron a utilizar, lo que es la cotidianidad. Covidianidad. Covidianidad. Vivir con el virus y la cotidianidad. Es decir, que yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso, con sus riesgos, pero también con la debida protección. Nosotros somos de los economistas que desde antes habíamos pedido una flexibilización, porque según los estudios de los más de 70 institutos de investigación y universidades que están tratando de encontrar una vacuna, en el caso más optimista hablan hasta de finales de año o principios del próximo año. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a esperar. Tenemos la capacidad económica para tener cerrada prácticamente los negocios cuando en un primer momento las empresas con un 70% sin operar ya habían despedido, según el ministro de Trabajo, 829,000 personas. Entonces, el gobierno tenía y tiene que buscar recursos para darle protección a ese grupo. Por lo tanto, yo creo que hay que y había que flexibilizar un tanto las medidas. En ese sentido, yo creo que el discurso del presidente de la República fue positivo, incluso presentó un programa de incorporación de grupos informales, de ampliación incluso de medidas de contingencia y fondo de garantía para la pequeña y mediana empresa. Yo creo que en sentido general fue un discurso
bastante positivo dentro de un contexto de una crisis de carácter mundial que estamos viviendo. Don Daniel, su valoración de la pieza comunicacional del presidente, del discurso. Bueno, yo me alineo bastante cercano a lo que acaba de manifestar el doctor Cruz Siriaco, economista académico y con gran experiencia y una posición muy ecuánime y sensata. El discurso no era un discurso de esos retóricos que muchas veces los políticos nos brindan, donde la altilocuencia pues se resalta por encima del contenido. Este fue un discurso de contenido, un discurso con una propuesta concreta que es una estrategia de lo que se ha llamado en muchos países el retorno a la normalidad. Todos sabemos que va a tomar un tramo bastante extenso, quizás más extenso de lo que queramos, pero que indiscutiblemente era un momento en que ya pues los diferentes sectores sociales y los actores económicos de República Dominicana reclamaban desde hace varias semanas, porque tal y como dice el profesor Cruz Siriaco, nosotros tenemos una economía con unas características muy particulares. Tenemos una economía nutrida, compuesta por pequeñas empresas, pymes y mipymes, y sobre todo porque hay una gran cantidad de trabajadores informales. Y en definitiva, de no haberse tomado esta propuesta, se consensuó entre los principales sectores de la nación, de no haberse asumido como parte de la estrategia presidencial, en pocas semanas en República Dominicana se podrían presentar situaciones que su costo en términos políticos y en términos sociales trascendería lo que serían incluso los propios costos económicos. Y tal como dice mi querido amigo Cruz Siriaco, no tenemos en lo inmediato una solución para el coronavirus, como podría ser una vacuna, porque se trata de un patógeno que apenas tiene meses de ser descubierto y que, como todos sabemos, en el mundo de las vacunas, y yo he consultado a muchos expertos dominicanos, hay investigaciones que se llevan años y años, a punto de que aún la vacuna contra el SARS del año 2002, que es un coronavirus, todavía no se ha podido concluir la investigación. Entonces, el discurso está muy bien estructurado. Hay dos componentes que son importantes. Las medidas gubernamentales, medidas escalonadas que requieren una sincronía de la logística en términos operativos, de traslado, transporte, incorporación de masa trabajadora de manera gradual a las diferentes empresas, y un factor que es el factor de más riesgo, y es que la ciudadanía acate las recomendaciones que desde el Ministerio de Salud Pública se han venido brindando para tratar de mitigar, no eliminar, lo de eliminar es una utopía, mitigar el contagio. ¿Qué significa mitigar el contagio? Evitar que el crecimiento del contagio llegue a un punto tal que desborde las capacidades del sistema de salud pública de la República Dominicana, que fue lo que aconteció en España y en Italia en inicios de la pandemia, por el desconocimiento que se tenía de cuáles realmente eran los verdaderos daños que causaba el patógeno en la naturaleza humana. Desde ese punto de vista, yo estoy completamente consone con las medidas tomadas. Esta pandemia del COVID pues nos llega en un momento de elecciones en República Dominicana. Desde la perspectiva del economista, desde la perspectiva del politólogo, ¿cómo pueden ustedes compartir sus miradas
y darnos sus ponderaciones con relación COVID, proceso electoral y elecciones en julio. Mira, yo pienso que el tema de las elecciones es algo pendiente y es una página que esta sociedad tiene que ya pasarla hacia adelante. El proceso eleccionario, desde mi punto de vista, tiene que ir al margen de la situación del COVID. Hay que aprender a convivir. Incluso hay otros países que tienen situaciones muy similares, quizá próximamente en el caso de Estados Unidos, que están celebrando incluso primaria, el Partido Demócrata. Pero yo creo que en el caso de la República Dominicana tenemos ya que celebrar las elecciones por lo tortuoso que ha sido. Una situación que hubo una suspensión en un momento determinado, posteriormente el 15 de marzo se retomaron y se hicieron elecciones municipales y obviamente yo creo que ante esta situación tenemos que convivir. No tenemos, como decía el doctor Daniel Pou, no tenemos garantía de que exista una vacuna en los próximos días, en los próximos meses. De manera que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a suspender las elecciones otra vez? ¿Vamos a crear un problema incluso de carácter institucional? ¿Vamos a llegar el 16 de agosto sin todavía haber realizado un proceso eleccionario como lo dice la Constitución? Yo creo que si eso ocurre es sencillamente generar un ruido innecesario en la sociedad dominicana. Entiendo que esta situación de pandemia ha generado una angustia en la sociedad y nosotros evidentemente no podemos echarle más caldo de cultivo a una situación que está, vamos a decir, latente, que está afectando incluso el comportamiento de los dominicanos y las dominicanas, que no sabemos nosotros cuál sería la reacción incluso de grupos que puedan pescar en ríos revueltos ante una situación de una restricción de unas elecciones o suspensión de unas elecciones y puedan, como dicen, ganar en ríos revueltos. Yo creo que esta es una sociedad donde ha venido la democracia al margen de todo, ha venido consolidándose. eh, yo pienso que también cualquier suspensión de las elecciones puede afectar incluso aún más la economía dominicana. Esta es una economía que tiene que tratar de pasar esa página para establecer un plan de reactivación y recuperarse lo más pronto posible. No podemos nosotros seguir en una situación donde un elemento exógeno a la economía, que es el coronavirus, que es un efecto negativo producto de esta pandemia, le está haciendo daño a la economía y no podemos añadirle otro elemento para que siga dañando la economía. Tenemos que concentrarnos prácticamente en estos próximos meses en salir de la situación electoral y luego entonces establecer un plan de reactivación de la economía, cómo nosotros vamos a enfrentar a los sectores productivos que, como el caso del turismo o el caso, por ejemplo, de la inversión extranjera, el caso del turismo, por poner un ejemplo, es un sector que prácticamente está colapsado. Tú revisas las estadísticas del Banco Central y en el mes de marzo aquí entraban 500,000 de turistas. ¿Y tú sabes cuántos han entrado? 0 turistas. En el mes de abril normalmente entraban a la República Dominicana 500,000 de turistas más. ¿Sabe cuánto aparece en las estadísticas? 0 turistas. Estamos diciendo, señores, que en 2 meses han dejado de venir a la República Dominicana 1,000,000 de turistas por esta situación de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que el tema electoral y el tema del coronavirus tiene que también aprender a convivir con esos dos elementos. Y yo creo que no va a pasar nada. Yo pienso que así como la gente ha venido saliendo poco a poco con su debida protección, con sus mascarillas, con sus guantes, con su incluso otro tipo de protectores, obviamente podemos hacer eso y organizar unas elecciones mínimamente para que yo creo que pasar esa página y pensar ya en otros temas que puedan recuperar y reactivar la economía dominicana. Sí, don Daniel, su visión de ya en el aspecto político, porque nos estamos acercando a la celebración de las elecciones del próximo 5 de julio. Sí. Indiscutiblemente, como yo había vaticinado ya hace mucho tiempo, este proceso electoral en República Dominicana iba a ser un proceso electoral complejo y complicado. Y eso, en ese momento no contábamos con
un fenómeno exógeno, como bien señala el profesor Cruz Siriaco, es el coronavirus, que ha venido pues a enrarecer el escenario social en que se ha estado desarrollando lo que podríamos decir el tránsito al proceso electoral. Los partidos han tenido que empezar a ser más creativos porque las campañas tradicionales de las multitudes en este momento no son prudentes y cada cual se la ha ido ingeniando para colocar sus candidatos y proyectarlos de la mejor manera. No obstante, ha habido una situación que indiscutiblemente nos deja mucho que desear sobre la madurez, la sensatez y la buena voluntad del liderazgo político dominicano. Sobre todo porque uno de los principales arietes que se han utilizado han sido recursos no sanos, como la descalificación, la injuria y toda una serie de elementos que luego se ponderarán y se valorarán en su justa dimensión. Y además, porque ahí hay una lucha voraz por el poder, una lucha que ha conllevado incluso a todo un proceso de negación de la institucionalidad legítimamente en ejercicio en nuestro país y que ha intentado descalificar todas las medidas que se han propuesto. Yo soy del parecer que las elecciones del 5 de julio, tanto en el territorio nacional como en el internacional, en términos internacionales, deben de celebrarse. Las nacionales no confrontan los grandes problemas. Lo único que hay que fomentar la confianza de los electores para que concurran a las urnas y brindarle los mejores escenarios posibles para que esas personas van a trasladarse y hacer filas para depositar su voto, pues puedan sentir la intimidad que requiere un espíritu de protección. Creo y definitivamente que ya los dominicanos tenemos un recorrido que nos ha brindado una experiencia de cómo manejar nuestra preservación, nuestra salud, cómo preservar nuestra salud en este escenario y quizás el mayor problema que se puede confrontar para lograr una motivación que arroje como consecuencia una afluencia masiva a las urnas es el tema de contenido político y la ausencia de propuestas que lamentablemente no han sido capaces de ser satisfechas por parte de la oferta electoral. Creo determinantemente que el 5 de julio hay que celebrar estas elecciones. Me parece y tengo ciertas dudas de que se podrá elegir un candidato como un presidente y una vicepresidenta en primera vuelta. Esto nos convocaría de nuevo para el día, me parece que 26 de julio, y creo que en ambas es de manera indiscutible que quizás el nivel de votación alcanzado no será el apetecible, porque ya vimos en las elecciones municipales que se celebraron en los primeros días en que se inició la pandemia, que hubo un nivel de abstención que alcanzó casi el 51%, creo que el 50.84% en términos de lo que es el padrón electoral. Pero si se hace un esfuerzo, se le insufla al elector y se le ofrecen garantías de su integridad y de su salud para que haga presencia en los colegios electorales a depositar sus votos, podríamos tener una participación que podríamos calificar de carácter
razonable dentro del contexto en que nos estamos desenvolviendo. Sí, estamos conversando con don Daniel Pou, quien es politólogo, y Antonio Siriaco Cruz, quien es economista. Analizaron ambos el discurso del presidente Danilo Medina y también han hablado de las nuevas medidas económicas. Siriaco, sobre las medidas económicas, ya usted dio unas pinceladas sobre el tema de la inversión extranjera y el turismo, que ante la ausencia de esto afecta a nuestra economía. Ahora, agregar a esto, que se ha detenido también por el tema del COVID-19, lo que es esa economía nocturna, los bares, los restaurantes están trabajando, pudiéramos decir, con el servicio de take-out, ¿verdad? Y delivery, pero no tienen el servicio presencial. Pero los bares, las discotecas, los drinks, el colmadón, esa economía de nocturna que la gente siempre consume mucho, sobre todo los fines de semana, y no se ve a ciencia cierta cuándo pudiera comenzar a reabrirse esto por el tema de que allí esos lugares van muchas personas, ¿verdad? Y se va a perder Claro. el distanciamiento físico. ¿Cómo esto afectaría? ¿Cómo esto afectaría a la actual economía y tanta gente que trabaja en esos tipos de negocios también? Mira, tú sabes que uno de los sectores que más está afectado y seguirá afectado porque todo esto hay que verlo en diferentes fases. Es el sector del servicio, de ese tipo de servicio, como tú dices, nocturno, de la diversión, del entretenimiento. Y eso no solamente ocurre en la República Dominicana, fíjate en Estados Unidos, desde el deporte hasta todo el Claro. entretenimiento, ha sido uno de los sectores que más ha sido golpeado porque evidentemente una de las características es el aglomeramiento de estos tipos de actividades comerciales y de disfrute. Entonces, eso quizás está para una segunda o una tercera fase. Yo creo que en esta primera fase, tal y como lo presentó las autoridades gubernamentales, diciendo, bueno, vamos a aperturar aquellos tipos de establecimientos donde sean pequeños negocios, es decir, que tengan un nivel de empleados debajo de 10 personas y que obviamente son establecimientos donde no hay mucha aglomeración, pequeños salones, los colmados, el caso, por ejemplo, de aquellas empresas que tienen capacidad para incorporar lo que es la venta online, que yo creo que eso es sumamente importante dentro de los grandes conglomerados, los grandes supermercados, que sí tienen esa capacidad. Pero ya, obviamente, con las actividades comerciales de entretenimiento, hay que tener cuidado. Eso tiene que ir a una fase más superior, esperar cómo se desarrolla esa curva de contagio, como dicen, cómo se aplana la curva. Y cuando los riesgos sean mínimos en términos sanitarios, entonces yo creo que ese tipo de actividades se van aperturando, como ha sido el caso de China. Por ejemplo, si tú ves todo el proceso de descalamiento de España, que va por la primera fase, sencillamente se le ha permitido a muchos restaurantes aperturar, pero con muchas condicionalidades, con cierto distanciamiento físico y viendo más o menos y controlando y monitoreando todos esos procesos, porque es sumamente importante para ver si hay un proceso de retroceso, porque todo eso hay que ver o no. No tenemos todavía con toda certeza cómo este virus se comporta. Incluso hay personas que han sido infectados, se han recuperado y han vuelto otra vez a tener esta situación. Por lo tanto, estamos básicamente combatiendo con un enemigo pequeño, con un enemigo potente, con un enemigo que no conocemos, que es invisible y que todavía la ciencia no ha podido descubrir una vacuna. Pero lo importante es que hay un proceso de reapertura de las actividades en pequeña escala y que también hay una disposición por parte de las autoridades de ir monitoreando toda esta situación para ver los posibles avances o los posibles retrocesos. Y yo creo que ese es uno de los elementos nuevos, de las nuevas lecciones, de los nuevos procesos de aprendizaje que esta situación nos ha llevado. Hay muchas cosas que verdaderamente se han incorporado y quizás se queden. El teletrabajo, todo el delivery, por ejemplo. Hay sectores también hay que decir que le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien porque
por ejemplo, en el caso de los supermercados, las ventas se han incrementado en más de un 50% dentro de una crisis. Y el caso de las farmacias también. Y han utilizado incluso esa creatividad de establecer ventas online, que la gente la computa en su casa, llama por teléfono y luego la pasa a recoger. Es decir, yo creo que tenemos que ser creativos en todo esto y enfrentarnos, pero sobre la base de una situación de gradualidad y de protección de vida. Voy a tomar una de las expresiones del profesor Antonio Siriaco Cruz. Decía aprendizaje. Y ahí voy a compartirla contigo, Daniel. Como sociedad, como liderazgo, y ahí aprovecho pues tus dos conocimientos como politólogo y sociólogo. ¿Qué lecturas, qué aprendizajes entiendes que ha incorporado República Dominicana, su liderazgo político, en el aspecto ya a nivel de la sociedad dominicana de este proceso? ¿Cuáles podríamos identificar? Bueno, yo creo que este proceso va a dejar muchas enseñanzas. La primera enseñanza que nos va a dejar como elemento de primer orden es que como sociedad debemos siempre estar preparados, ser previsores, y hay que educar a la ciudadanía a que entienda que a partir de ahora no vamos a vivir en el mismo mundo ni en la misma sociedad, sino que tenemos que empezar a asumir pautas de conductas que no tan solo impliquen las medidas que se han tomado, sino que debemos empezar a desarrollar una educación sanitaria, que eso es uno de los graves problemas, de los grandes retos que se nos ha hecho más difícil. A nivel global, la pandemia del COVID-19 demostró que las reducciones de presupuestos en el sector salud nunca han sido una buena decisión. El sector salud y el sector educación son los dos últimos sectores que deben de recibir recortes, y lo que es más, deben de ser los principales receptores de la inversión pública. Uno de los graves problemas que afrontamos los dominicanos es la necesidad de empezar a construir un nuevo sentido de ciudadanía, donde el ciudadano no se sienta ser una individualidad. Esa individualidad que se ha forjado a través de los años, en que cada uno tiene que buscar las soluciones para poder recibir o cubrir las necesidades perentorias. Las soluciones colectivas son una de las grandes enseñanzas. Y por el otro lado, de que los ciudadanos dominicanos tenemos que empezar a incrementar nuestra capacidad de cohesión social y de asumir conductas cónsones con las necesidades de cada mundo. Hoy en día hemos empezado a racionalizar nuestros ingresos, hemos empezado a optimizar nuestro tiempo y además hemos empezado a darle un nuevo sentido a nuestras vidas. Ya sabemos que con estos elementos tenemos que partir para construir la nueva sociedad, porque el mundo a partir de ahora se dividirá de antes del COVID-19 y después del COVID-19. Incluso el propio sector empresarial ha tenido que, como dijo el profesor Siriaco Cruz, que tomar iniciativas para impedir que sus negocios, sus empresas se vengan abajo. Y esto pues nos da una pista de la necesidad de irnos renovando,
de irnos actualizando cada día más y estar dispuestos a asumir un sentido social en la actividad económica y en la actividad empresarial, que es indispensable para poder consolidar los lazos entre los sectores productivos y el resto de nuestra sociedad. Bueno, agradecer la presencia de el economista Antonio Siriaco Cruz y el politólogo Daniel Pou. Gracias por haber estado con nosotros y tratar estos temas de manera que le pueda llegar a la población y que tengan una real orientación a pesar de sus consideraciones de cada uno. Cada uno dio una consideración particular de estos temas que hemos tratado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Benel, y gracias también a Mildred por la invitación y también compartir con el colega y amigo Daniel Pou. Para mí un privilegio. Vamos a una pausa. Nos queda todavía más de este programa, El Tribunal de la Tarde.